Escúchanos. Maná. Hola, te saluda Thalía. Escúchanos todo el día, a todas horas. Dale a tus sentidos ondas radiales. La estación latina, dejando huellas en el aire. Eso, estamos de vuelta. Volvimos a la Estación Latina Radio. Somos la Estación Latina Radio Show. Había un merenguero, creo que decía, volvimos, no me acuerdo. Pero bueno, estamos aquí. Estamos aquí ya faltando unos 20 minutos para acabar el programa de la Estación Latina Radio Show. Pueden ir a YouTube, suscribirse, también comentar nuestros contenidos, porque lo que está pasando ahora... Denle para Facebook, que estamos en vivo casi todos los días. En Facebook estamos en vivo todos los días. Esta programación pasa en vivo por Facebook. Luego será publicada en YouTube. Así que vayan y comenten. Tuvimos un podcast de lo que es el nuevo álbum de Romeo. Váyanse allí y comenten para que ganen 100 libritas. Uy, aunque son 100. Ahora mismo caen 100 libritas. Allí estuvimos haciendo una apuesta. John Queiro la va a pagar. Ah, yo, el negro. yo apuesto, yo la pago. Si es como tú dices y pasa de 5. Si es como yo digo y no pasa de 3, la pagas tú. Apostamos. Yo dije que Romeo en el próximo álbum, la Fórmula Volumen 3, pega 5. Pega 5, mínimo. Mínimo. Tú dijiste que 3. Mínimo 3. Tú dijiste 3. ¿Verdad? Claro. Yo dije 5. Claro. No, pero ven acá. ¿Cuál es la lógica? Tú dijiste que pega 3. Mínimo 3. Ah, pues entonces si pega 5 como quiera tú estás ganando, dime. Así no vamos a echar. Yo dije mínimo 3. No, así la apuesta no vale. Ok. ¿Quieres poner un máximo entonces? Usted dijo... ¿Quieres poner un máximo? Yo 3. puse un mínimo. Usted dijo 3 que él pegaría. Yo dije mínimo 3. Yo dije mínimo 5. Ahí tiene que ver la repetición para que tú veas que yo dije mínimo 3. Bueno, pues vayan a verlo y según lo que ustedes digan también participan en el programa. Nos fuimos allá. Vamos con el alto costo de la vida que está teniendo Inglaterra. Señores, sigue subiendo. Están abusando, pero eso es culpa de la Cámara de los Lores. No del crea. Senado. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, segundo? Eso es culpa de los ministros. Te voy a explicar ahora el porqué. Mira, lamentablemente, el costo de la vida en Londres se incrementó a raíz del Brexit. Hay muchos factores. Sí, Vino primero el Brexit. Espérate, chulo, Dale. espérate, mi rey. ¿Qué pasa cuando tú crees que eres autosuficiente? La vida te demuestra que no. Pero Inglaterra ha podido sobrevivir sin Europa. Aguantado. Inglaterra no es autosuficiente. Ha podido, lo que pasa... Mira, tú no sabes, la gran mayoría de los productos que se venden aquí en el Reino Unido, según un estudio, Vienen de Europa. vienen de Europa. Sí. ¿Me entiendes? Entonces... O pasan por Europa. Pasan por Europa, como quiera. Tienen que atravesar Europa. Entonces, antes no había tasas de regulación como ahora. De precio de camiones, Ahora, impuestos y estas cosas. Ellos quisieron ponerle un impuesto de aduana o no sé qué tipo a Europa. Europa le puso el mismo impuesto, pero más caro. ¿Me entiendes? Sí. Lo van a seguir resintiendo. Cada paso que ellos den en contra de Europa, Europa se lo va a devolver más caro. Pero oye, ¿qué pasa? Pero espérate, para que tú entiendas entonces por qué yo le he hecho la culpa a la Cámara de los Lores, al Senado. O a la Cámara de Diputados, como dicen. No. La Cámara de Diputados es la de nosotros, la Cámara de los Lores, donde todos son ministros, pero el primer ministro es el mandatario oficial del país. David Cameron, quien fue el primer ministro, él fue el primero que dijo, si Europa se sale de la Unión Europea, si Reino Unido se sale de la Unión Europea, yo me voy. Sí, era una mujer que estaba antes de Cameron. Había una mujer antes de Cameron, pero Cameron fue el que dijo, si ustedes, ese podría ser el error más catastrófico que podría cometer el Reino Unido. Salirse de la Unión Europea le va a salir caro. Él lo avisó. Sí.
No, porque ¿qué pasa? Es un gasto extra que no se estaba viviendo en el día a día. Ok, ahora, ¿qué pasó inmediatamente? Reino Unido salió de Europa, de la Unión Europea. Faltó mano de obra porque todo el mundo volvió a Europa. ¿Qué más? Encarecieron algunas cosas. Muchas. Algunas. Muchas. Ok, muchas. Ahora sí. Vale. Sigue. No hay mano de obra para trabajar. Ujú. Y muchos requisitos más que hay. Muchas cosas más. Ahora que te hay. explico. Pero oye, Bien. ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Oye, Te escucho. espera, déjame hablar porque tú hablaste y yo no te interrumpí. No, sí, ven, que te voy a volver a enterrar el cuchillo. A la falta de conductores, ¿qué hizo Inglaterra? ¿Qué hizo? Habilitó a los militares para que el trabajo que no querían hacer los residentes en Europa de venir a traer los alimentos a Inglaterra, fueran a buscarlo. No han podido apalear lo que es la falta de mano de obra, pero habilitaron visados para que las personas puedan venir de otro país a trabajar a Inglaterra. Eso lo hacen otros países y no cobran tanto. Sí, Y- pero y antes, no ponen tanta antes pega. aquí no se hacía. No, pero Antes aquí, tuvieron que hacerlo. antes aquí la forma de tú hacer papeles Era o de mucho tú más fácil. poder venir aquí, no. Era solo por reagrupación familiar o ser europeo. O ser europeos. Sí. Ahora mismo tú no necesitas más que aplicar por un visado y tener pruebas de que tú estás preparado para desempeñar Una tipo X de- función. ese tipo de trabajo. Sí. Ok, ya. Eso. Ok, hay países que inclusive creo que tengo un video por ahí guardado que menciona unos cuantos países, porque tú sabes que uno siempre anda investigando. Hay países que hasta para ser de camarero, es más, para limpiar baños, el trabajo que mucha gente piensa que es deshonroso. Miren, yo porque no me ha tocado, pero en el momento que me toque, agarro mi cepillo, agarro mi gorrito, si me lo tengo que poner mi guante y me voy a limpiar baños. Bueno, Normal. licenciado, Normal, pero espérate. fácilmente, perdón que te interrumpa, fácilmente limpiando baños tú te llevas 14 la hora. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí, porque no hay nadie que quiera ese trabajo. Pero ahora te explico. Todos esos trabajos que yo acabo de mencionar, fregaplato, no sé qué, no sé cuánto, camarero, hay otros países que ya los dan por... O sea, por ese trabajo en otros países, te cogen el visado y no te pongan tanta pega. Sin embargo, para tú venir para acá, te piden como primer requisito que tengas un lugar donde vivir, que tengas dinero para mantenerte en un X tiempo, que tengas... El primer mes, por el lo primer menos. mes por lo menos. Que sepas que tengas un nivel medio de inglés. Hay otros países que ni siquiera eso te piden. ¿Me entiendes? Claro. Que con un básico, pero con que tú pero te vayas oye, con ¿qué un básico, pasa? inclusive de inglés, a otro país, ya es suficiente. Pero oye, ¿qué pasa? Porque si tú vienes, por ejemplo, para España, que sí se hace, ¿El qué? el ir a trabajar con un contrato de trabajo, Ya no. ya no, bueno, Ya no. Hace tiempo que ya no. se hacía, Sí, que fue lo que más conocimiento pudimos tener porque ya era que vivíamos. claro. No importa de qué parte de América tú vinieras porque tú hablas español. Ahora, que venga un africano a ver lo difícil que se le va a hacer sin un nivel de español. Le van a exigir el español. Se lo van a exigir, claro que sí. Es lo mismo que aquí, Pero- exigen el inglés. Pero ahora hay países que son de habla inglesa, que están fuera, por ejemplo, en Australia, inclusive Australia perteneciendo al Reino Unido, no aplican las mismas leyes en Australia de inmigración que aquí. Australia, Para Australia te da visa automático si tú quieres ir a trabajar allí. ¿qué Ojo, pasa con Australia? Australia pertenece al virreinato, al virreinato. pero es un país independiente, igual que muchos de África. Claro, pero o sea, es un país que pertenece a la corona. A la corona, A la corona, no al Reino Unido. Pero no se rige con las leyes no se del rige Reino, con las del Reino leyes, Unido. con las leyes de aquí, pero no te obligan a saber el inglés como te lo hacían aquí, de tal cual. No, allí con que sepas decir unas cuantas palabras, te dan un visado y te puedes ir tranquilamente a fregar platos o a hacer lo que sea allí. Y te pagan bien. Y te pagan bien. Yo vi el sueldo en horas y se asemejaba a los 1.000, en euros, perdón, vi el sueldo y se asemejaba a los 1.300, 1.400 euros, vamos a decir 1.100 libras
al mes, más o menos. 1.100 libras. Está barato. Depende de cómo sea la Saliendo de vivienda. República Dominicana, sabiendo aplicar. Ah, bueno, saliendo de Dominicana está súper bien. Para irse a vivir en Australia, donde si no te vas a Sydney, en cualquier otra parte, la renta es muy barata. Porque Sydney es la capital, no es Sydney la capital, si no me equivoco es otra ciudad, pero es Sydney es una de las la principales. más visitada, la más turística, la zona turística más visitada, pero una de las que más oportunidades laborales te da. Sí, eso Si sí. no vas a vivir en Sydney, cualquier otra parte de Australia, te pone un dinero en la mesa. Te pone dinero para mantener a tu familia de República Dominicana viviendo en Australia. Eso sí es un viaje. La capital de Australia es Canberra. Canberra. Mira, eso no lo sabía. Un detalle nuevo. Te dije no. Por eso dije, la capital No no lo es... afirmaste, pero no. ya que están los... No, por eso dije, Sydney no es la capital. Pero como ya están los móviles para una búsqueda rápida. San Google le llaman. Hay que- Bueno, vamos a la noticia. Que se nos está yendo el tema, pero lejos. La inflación en el Reino Unido se dispara y alcanza los 2 dígitos por primera vez en 40 años. 10%. El alza de los precios llega al 10%, al 10,1% y mete presión al Banco Central para la nueva subida de tipos. ¿Sabe lo que quería decir, no? Vienen más impuestos. Viene aumento. El Reino Unido mantiene la galopada inflacionista que al final de este año le otorgará el aciago honor de ser una de las economías desarrolladas con el mayor IPC. La evolución en julio fue peor incluso de lo esperado y por primera vez en 40 años alcanza la barrera psicológica de los 2 dígitos, el 10,1%. El del mes pasado supera en 7 décimas el porcentaje de junio. Representa 3 décimas más de lo anticipado por los analistas y como colofón supone el nivel más elevado desde febrero de 1982. La tendencia confirma el funesto panorama trazado hace apenas 2 semanas por el Banco de Inglaterra, en su BOF, en sus siglas en inglés, que había advertido de que la inflación llegaría al 13,3% en octubre, elevando todavía más la presión sobre las economías domésticas que se enfrentan a un invierno de espiral de precios, inicio de recesión y contracción salarial, precisamente como resultado de esas tensiones. Ya estamos hablando de que los sueldos se van a reducir. ¿Tú estás oyendo? Claro. No es que una vez, mira, nunca van a aumentar en el sueldo una proporción que equivalga lo que es el aumento de la tasa, Claro. el aumento del costo de la vida. El aumento puede subir un 10 y a ti lo que te van a aumentar es un 1 o un 2% para que tú vayas más suave. Para que vaya más suave. Seguimos. El resultado de la práctica asfixia todavía más a los hogares y aumenta la presión sobre un gobierno a punto de completar una transición integral. Cuando la sucesión de Boris Johnson quede consumada el 6 de septiembre, en un contexto global de alza de los precios del gas, la intensificación de las facturas de energía domésticas continúa siendo uno de los principales catalizadores de la cabalgada de precios, pero los datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadística señalan a la alimentación como el verdadero impulsor, debido a la presión que ejerce sobre las familias. Así, la comida es un 12,8% más cara que hace un año, un aumento sin precedentes desde agosto de 2008, con el incremento más acuciado. Además, en productos básicos como el pan, los cereales o la leche, la crisis obliga a las autoridades a actuar dentro del reducido margen que tienen para influir sobre una situación que afecta la economía planetaria. A la espera de que proponga el próximo primer ministro o primera ministra, los sondeos dan la victoria a la ministra de Exteriores, Liz Truss, quien nos ha avanzado propuestas concretas.
la atención más inmediata recae sobre el BOE, cuya encomienda fundamental es precisamente controlar los precios y garantizar que se mantienen en torno al objetivo del 2%. Ok, muy bien, muy lindo la propuesta de que van a estabilizar los precios. No. Liz Truss es la que dice que va a intentar estabilizar. Pero eso es difícil. Es que, papá, es que cuando ya el desastre está hecho, empezar a barrer es complicado porque tú no sabes por dónde va a arrancar. Claro, ya es ¿Me difícil entiendes? porque ya de por sí los precios están altos. Entonces dime, ¿cómo tú vas a combatir algo que ya, un problema que ya está? Tú no puedes decir, vengo, le voy a bajar el 8% para tener que asumir tú. ¿De dónde tú lo vas a sacar? Para asumir tú mismo ese gasto. Entonces como que no merece la pena. Y Mira, va a ser algo que no va a compensar a la corta balada. Tú sabes que esa es una jugada que una vez se hizo en nuestro país. Y te digo, es más, te puedo decir inclusive hasta quién la hizo. ¿Quién la hizo? La persona más odiada o el dictador más odiado de la historia dominicana Rafael Leonidas. asumió el precio de República Dominicana, sacó todos los fondos que había y pagó la deuda externa con Estados Unidos. Oye, pero República Dominicana seguía siendo el mayor productor de todo lo que producía República Dominicana. O sea, ya República Dominicana empezó a depender de su terreno, de su territorio, para subsistir. Lo que pasa es que la mente, mientras más pobre es y no es guiada, menos produce. Sí, pero República Dominicana tenía a Trujillo como líder y a Balaguer pensando. Que Balaguer dijo, espérate, si nosotros No, pagamos pero- esto en pero 2 o 3 años antes- nos arreglamos. Antes de llegar Balaguer a lo que es... No, pero yo no te digo que Balaguer cuando él entró al poder, no. Cuando Trujillo estaba, Balaguer era su secretario. Balaguer era la mente maestra detrás de Sí, todos los planes pero políticos que no- tenía Balaguer. Pero eso no pasó todo el tiempo. No, Entonces, pero mira para las qué pasó. decisiones importantes sí Mira- estaba no, él. mira La qué gran pasó. mayoría de los casos, créeme Mira, que sí. oye, ¿qué pasó? ¿Quién manejaba los ingenios? ¿Quién manejaba los ingenios? La familia Trujillo. Sí, ¿Quién manejaba los bancos? ellos mismos. La familia Trujillo. Las grandes empresas del país, ¿quién las manejaba? Los mismos. La familia Trujillo. No había, la inversión del extranjero era muy poca. Todo el dinero se quedaba ahí mismo. Bueno, Ahora mismo tú te vas a la hostelería y ninguno son de dominicanos. No. Son muy pocos. Si habrá uno, coronaron. Pero luego, todo ese dinero de la hostelería vuelve, dejan lo que van a dejar de de impuestos en impuestos el país y se van. y vuelve al país de origen. ¿Me entiendes? Entonces, ya ese es un dinero que se escapa, que podría servir para pagar la deuda eterna. Debería. El tema del azúcar. ¿Cuántos ingenios no han desaparecido? Muchísimo. Y los que quedan por desaparecer, lamentablemente. Entonces, Dominicana pasó de ser productor de ser productor de todo lo que producía. a ser consumidor. Sí. Entonces, Y es un país que no tiene la fuerza para ser consumidor, más tiene todo para ser un Productor. Un productor. el Y- azúcar que producimos no es lo suficiente para el país. No. Y como en el Porque país sale más barata venderla, ¿qué le compensa? Mandarla al extranjero. ¿Y qué tiene que hacer República Dominicana? Comprar del extranjero. Pero no solamente en uno en otro tema, tienen mucho. O sea, República Dominicana es un país que tiene para subsistir y para vivir, no para sobrevivir, no, para vivir. Para vivir bien. Para vivir bien. Pero es más fácil, y voy a citar de nuevo a Balaguer, es más fácil gobernar un país de burro que a una sola persona inteligente. Mi hermano, pero Luis Abinader llegó con la propulsión de la educación. Yo creo que ese fue el que le dio la victoria Sí, a Abinader. sí. Con que la población tenía que aumentar el nivel académico,
y no sé qué historia, que él iba a promover eso. Y lo veo bien. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Mira, sí te voy a decir que he visto que en varias provincias sí se hizo lo de regalar a los colegios, a las escuelas públicas, regalar los que ellos pedían, ¿cómo se llaman? Las computadoras. Pero eso fue por la pandemia. Sí, no. Pero fuera de eso, cuando se reabrió, muchas escuelas públicas se industrializaron. Se digitalizaron. Se digitalizaron. Ok. No todas. Pero ¿cómo tú pero vas a muchas. digitalizar un país donde se va la luz, donde todo el mundo no tiene internet? Te voy a explicar a raíz de eso. Y eso pasó. Eso es un crédito, de los pocos créditos que se le pueden dar al expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, fue que la gran mayoría de los colegios de República Dominicana añadieron a sus recintos plantas eléctricas industriales. Escúchame. Eso ha existido. Sí, pero desde espérate. cuando yo estudiaba. Sí, pero no la tenían todas antes. Bueno, por lo menos. Pero ahora la gran mayoría, porque después de que nosotros dejamos de estudiar, ¿cuántos colegios no se han hecho? Muchísimo. Por ende, pero es obligatorio porque no somos un país de una luz permanente 24/7 como es España, es cualquier país de Europa y Estados Unidos. Pero ahora te voy a decir por qué sí y no. La gran mayoría de los colegios tenían iluminación suficiente con solamente la luz del día. Y te recuerdo que las clases en República Dominicana lo más tarde que llegaban eran a las 5 de la tarde. Falso, porque yo estudié nocturno. Había escuelas que sí se estudiaba nocturno, pero y las escuelas que era de noche no podían estudiar porque por ejemplo, yo vengo del mismo país que tú, soy de la misma generación que tú, y en el barrio mío había un colegio, una escuela pública que se llamaba Domingo Moreno Jiménez, que todavía creo que solo existe. Había gente que estudiaba de noche. ¿Qué pasa los días que no había luz? Si una escuela ese día no se estudiaba. Oye, si una escuela decide dar lo que es la clase de noche, clase nocturna, sí, obligatoriamente tiene que tener una planta, porque nuestro país no es un país de una luz permanente. Sí. Eso, ¿tú sabes cuándo empezó a hacerse eso obligatorio? ¿Cuándo? Cuando el nivel de escolarización subió, que hubo un año en República Dominicana, que hay que decirlo, la escolarización nocturna de adultos, la escolarización para adultos, que así es como hay que llamarla, subió un porcentaje prudente. Prudente de decir de que subió un 12 a un 18%. 97, 98. No, más adelante. Te estoy hablando ya de los 2000 metidos. No, escúchame. Mi barrio. En tu barrio. ¿Qué pasa con mi barrio? La escuela de mi barrio suplía Hacienda Estrella, suplía Matamamón, suplía La Virgen, suplía parte de Sabana Perdida, suplía el que no quería ir de Ferregú o Juan Tomás a Villamella, tiraba para la Victoria. Tiraba para la Victoria. Eso ¿Me entiendes? Todo eso, lo que es el distrito municipal, iba y se educaba en mi escuela. Sí. Entonces, obligatoriamente tenía que tener una planta. Ok. Tú has dicho una razón muy válida y mira, te la doy por válida porque, por ejemplo, en mi sector hay muchas escuelas públicas, ¿entiendes? Pero la que mayor recibía todos los méritos, por así decirlo, a la que había que darse era la de Domingo Moreno Jiménez, que iban gente de muchos sitios. Pero no me acuerdo hasta qué año fue que se compró la planta eléctrica industrial allí. Ahora, cuando las cosas se fueron de madres con la digitalización, cuando se empezó a digitalizar todo, antes del gobierno de este hombre, ¿te acuerdas? No me acuerdo si llegaste a ver lo del programa que metían como una clase de aulas virtuales, habían como furgones
que metían las computadoras Sí, con todo eso. cuando sí. empezaron a impulsar la informática en la República Dominicana. Sí, cuando se usaban las pantallas redondas todavía. Eso fue en el 2000. 2000 bajito, 2000 por ahí, ya 2003. 2004 diría yo, porque ya yo había salido de octavo y eso todavía no estaba. Fue justo cuando yo entré al primero de bachiller cuando empezó a aparecer eso. Yo dejé de estudiar en el 2004. Yo en 2003 fue cuando entré Entonces, al primero de bachiller. Sí, como ya en el 2000 nosotros teníamos, en la escuela 2000-2001, teníamos una aula ya habilitada para informática. Ahí fue cuando arrancó de manera masiva la compra de plantas eléctricas industriales para los colegios. Antes de eso, sí habían plantas, pero simplemente era para cumplir el cupo de energía eléctrica suficiente para las horas de elección. Ya ahí metieron lo que son los inversores, cuando ya no estaban en abundancia todavía. Las escuelas estaban contando con los inversores. Con los inversores. La computadora, al no consumir tanto. ¿Cuándo? Una computadora que consume. Antes consumía más que una nevera. Antes No. Antes consumía muchísimo. Sigue siendo la misma placa base. Fíjate, te explico qué pasa. El consumo era más alto. Por ejemplo, si tú te fijas con los años, el consumo de una computadora de mesa, no te voy a hablar de un portátil porque ya sabemos lo que hay, pero te voy a hablar de uno de mesa, consumía muchísimo. Tanto así, me acuerdo, porque sabes que en los barrios siempre se robaba la luz. El que diga que no, está diciendo mentira. No, yo en mi casa se dio una robadita así. Papá, pero en mi casa había luz de 2 barrios diferentes. ¿Tú me vas a decir a mí? Eso sí, que se gastaban unos cuartos en cable. Es tan tal que todavía a día de hoy se roba. Por eso te digo que, por ejemplo, cuando era la luz de mi barrio, un amigo mío... ¿No era amigo mío? ¿Eh? ¿No era amigo mío? Y tuyo también. Él tenía una computadora con Windows XP, te estoy hablando Windows XP versión 2001. Eso 98, 99. No, el Windows 98 estaba, pero en el Windows 98 tú sabes qué había pasado, porque estaba Windows No, XP. en el 2000 salió el XP. El XP. Que fue el siglo XX. El X era por el siglo nuevo. Sí. Agárrate. ¿Tú te acuerdas que esa era la que tenía que tú que descargarte los drivers uno por uno de cada pieza que tú le tuvieras a la computadora para que pudiera arrancar bien? Porque eso venía sin driver. Pero nada como en el 98. Ya el 98 al final. Mira, cuando él prendía esa computadora, la luz hacía así, mira, se ponía ese bombillo. ¿Tú te acuerdas que en Dominicana todas las luces eran amarillas? El que empezó a comprar luz blanca tenía dinero. Sí. Tenía dinero, porque esa luz blanca de los 3 tubitos blancos tenía dinero. El que tenía los bombillos normales era la luz amarilla. Esa luz, ese cuarto se ponía oscurito cuando él prendía la computadora. Se ponía como una vela. Muchacho, qué vela. Habían velas que lo usaban más de ahí. Bueno, mi gente, esta es la Estación Latina Radio. Nos fuimos. Escúchanos. Maná. Hola, te saluda Thalía. Escúchanos todo el día, a todas horas. Dale a tus sentidos ondas radiales. La Estación Latina, dejando huellas en el aire.